FITA, Frente Inteligencia, temas de actualidad. Estamos aquí el 6 de mayo y vamos a comenzar nuestro estudio detallado del documental ¿Y tú cuánto cuestas? Primero, bienvenidos. Todos. Que primero hemos visto pues, los primeros 5 o 6 minutos. Y antes de entrar en el cuestionario, sé que algunos, Carlos ya los ha estudiado, lo hemos visto anteriormente en el instituto, lo habéis visto los demás parcialmente, pero ¿cuáles han sido vuestras impresiones así de entrada a estos primeros minutos? Luego vamos a ver en detalle, o sea que no quiero... Quiero simplemente impresiones, emociones, cómo se impacta. Pues impacta que dice que somos los humanos un producto. Y sí es cierto. Okay. Eso impacta. Eso es lo que impacta, okay. Pero ¿qué os impacta? ¿Cómo sentís eso? Nos quita la individualidad. Ok, más producto, no individual. Sí, es una combinación como de entre enojo, por un lado, así como... de un enfrentamiento a la realidad, ¿no? Decir, pues sí somos consumidores, producto y consumidores de productos y vivimos manipulados. Víctimas de los medios. Ok, enojo. Enojo, frustración, ese tipo de emociones, enojo, frustración, desesperación, o sea, todo ese tipo de emociones, ¿no? Se lo comentábamos, ¿no? Cuando uno ve la realidad, pega, pues, o sea, se crea esa energía, pues. Entonces esas son las primeras emociones que me provoca ver esa manipulación tremenda, pues, de las mentes frágiles de que somos niños, pues, o sea, cala. Verónica. No, sí, incluso en la otra ocasión que habíamos visto un pedacito también fue hasta el estómago se nos revolvió, que no podíamos decir cómo es posible, ¿no? Claro, es impactante cuando nos sentimos más independientes y que de repente nos damos cuenta, pues que sí, que somos los mismos, igual y a lo mejor con algún detallito, y de repente así como que en momentos de lucidez, ¿no? Pero que terminamos estando en la misma frecuencia, ¿no? Y que lo peor es que no se ve como para cuándo. O sea, que alguien esté haciendo algo para frenar eso, sino por el contrario, pues todo el mundo está muy conforme con esa situación. Pues esa es la magia de este lavado de cerebro en masa, ¿ok? Bien, vamos a entrar entonces perdón, en nuestro análisis. La primera pregunta en realidad no es una pregunta, simplemente quería señalar, captar la cita con la que abre las primeras escenas del documental, una cita de Jimi Hendrix: cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Okay. Es muy interesante. El otro día estuve viendo la trilogía esta de Señor de los Anillos y comienza con la presentación del anillo, cuál es el origen del anillo, etc. Y habla de X anillos a esta raza, X anillos a otra, y 2 anillos me parece a la raza de seres humanos que ante todo desean el poder. ¿Okay? Y ante todo desean el poder. Y es cierto, el poder de imponer nuestra imaginación y hacerla realidad. Lo que nos falta es el saber manejar, controlar esa imaginación con responsabilidad. Bueno, ya tendremos
muchas oportunidades para analizar ese punto, ese amor al poder. Ok, el amor al poder, sí. 2. Esta es la primera cita propia ya del documental. Dice: es tan poderoso que hombres han muerto para protegerlo. Y las escenas iniciales parecen unas columnas y luego cambia la perspectiva y vemos que es pues el dólar. Hay quienes han matado para destruirlo. Ha gobernado el mundo durante años debajo de nuestras propias narices. ¿Qué pasaría si el símbolo más poderoso del mundo pudiese reemplazar al espíritu humano para siempre? No importa cuánto hayas aprendido, ganado. Todos tenemos un precio porque los humanos están en venta. ¿Y tú cuánto cuestas? Esa es la premisa fundamental del documental, que es un argumento. Nos presenta un argumento y es la premisa fundamental. Y lo que nos está presentando en esencia es el sistema capitalista, materialista, y cómo encajamos nosotros a ambos lados de la frontera. Estados Unidos como la superpotencia y México como pues el país de tercer mundo dependiente de la pero hay una interdependencia. ¿Okay? Comentarios, impresiones sobre esa cita. Pues a mí, haciendo referencia a lo de el dólar, lo que representa no en sí el billete, sino el poder que tiene sobre todo el gobierno norteamericano a nivel mundial en la economía. Conociendo un poco lo que es el estilo de vida en Estados Unidos, siempre se viene la pregunta a nosotros los fronterizos: ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Y en Estados Unidos, pues la mayoría vive para trabajar. Bueno, eso lo vamos a analizar, pero dijiste algo interesante: el poder económico del gobierno americano. Pero yo diría que mucho más allá del poder económico del gobierno americano, es el poder económico de las transnacionales, y el gobierno americano está al servicio de todo el sistema americano de lobbying y eso, y lo vamos a estudiar más adelante en este programa, porque precisamente lo que hay que entender para entender nuestra situación, sobre todo en el tercer mundo, hay que entender las reglas del juego. Uno es un peón en un tablero, y le mueven y no saben por qué, porque no desconoce las reglas. Lo primero que uno tiene que hacer es entender las reglas. Entras en cualquier organización o estás jugando cualquier juego, o antes de jugar, a ser posible, lo primero que tienes que aprender son las reglas, y luego pues siempre hay tipos de jugadas, tácticas y estrategias, etc. Pero lo primero son las reglas, y hay que entender las reglas porque precisamente son las reglas las cuales se nos han evitado que aprendamos, nos han negado acceso a las reglas. Una vez que uno entiende las reglas, pues es más probable que se le abran los ojos, como estabas mencionando, Carlos, cuando terminamos la parte anterior de este programa, cuando estamos terminando con la discusión de Once for Warriors. Uno tiene que entender las reglas, porque sí, en apariencia el gobierno americano es muy fuerte, pero en realidad el gobierno americano está al servicio de las transnacionales, porque el llegar a ser presidente americano requiere de unos fondos, un apoyo tremendo. Nadie, salvo creo Kennedy, fue el único presidente, creo que tenía, su familia tenía bastantes bolsillos bastante profundos y repletos para no deber a nadie y poder llegar a la Casa Blanca. Ya sabemos cómo acabó él.
precisamente se dice, se especula, se justifica en realidad. ¿Por qué? Porque no encajaba, no jugaba este juego de intereses creados. Franco, generalísimo Francisco Franco, el último dictador de España, era un mago de estos intereses creados. El último dictador que sobrevivió a Hitler, era contemporáneo y colega sobrevivió a Mussolini, a Salazar, a otros. ¿Por qué? Porque supo jugar con ese juego. Pero hay que entender las reglas del juego. En el tercer mundo no entienden las reglas del juego. En el primer mundo, los ciudadanos no entienden las reglas del juego. Y por eso piensan que son jugadores, cuando en realidad simplemente son productos. En Estados Unidos, México, todos los países hablan de lo que es la deuda externa, de la recesión económica. Es un juego. No quiero decir eso, sino es una estrategia de ellos para mantener a la población con ciertas pues manipulada. Porque por ejemplo en México un narcotraficante, Carlos Quintero, dijo: déjenme salir de la cárcel y yo pago la deuda externa. Por supuesto que a México no le convenía que le pagaran la deuda externa, porque se abaratan los costos, se caen los impuestos, el gobierno ya no tiene cómo justificar gastos, o sea, no le conviene. Vamos a ver, a propósito de todo esto, cuando estudiemos, creo que es el documental de Zeitgeist, uno de ellos vamos a estudiar cómo presentan el sistema económico mundial, el sistema monetario. Hay que entender el sistema monetario para entender precisamente por qué es importante, cómo funciona este sistema, es importante tener X deuda, etc. Hay un beneficio en eso que las personas pues que no han estudiado economía, incluso las personas que han estudiado economía, no entienden las reglas. Pero es interesante cómo abre este documental. Y la premisa fundamental es que el dinero, estamos bajo este sistema. Pero vemos que dice que ha gobernado el mundo durante años debajo de nuestras propias narices. Entonces, en el número 3, la pregunta número 3, incluí una poesía muy popular, por lo menos en España, de Francisco de Quevedo, fechas 1580-1645, contemporáneo con Cervantes, que escribió esto más o menos a principios, por ahí inicios del siglo XVII, siglo de oro de España, de la literatura de España, el periodo de apogeo del imperio, bueno, y también de decadencia. Y escribe la poesía Poderoso caballero es don dinero. La vamos a leer, no la vamos a analizar, os lo dejo como tarea, pero daros cuenta que ya hace 300 años, más 400 años, la prevalencia, la importancia del dinero, ¿okay?, estaba ya registrada y detallada. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo ando amarillo, que pues dobló no sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Nace en las Indias honrado, es decir, aquí, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Es decir, ahí es donde estaba el sistema bancario. Italia no existía como país en aquellos tiempos, habían principados, pero ahí donde eran unos centros de finanzas, de bancos, prestamistas. ¿Okay? Entonces el dinero iba hasta allá, pero originaba aquí. O sea, ya el inicio
Sí, México precisamente era una de las minas más importantes para el imperio. Y pues quien le trae al lado es hermoso aunque sea fiero, poderoso caballero es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como el moro, pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendientes, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero es don dinero. Mas, ¿a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos que de su casa, doña Blanca de Castilla? Pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero es don dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales, que sin escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia su minero, poderoso caballero es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberlo hecho cuartos no pierde su autoridad, pero pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra, y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don dinero. Se lo dejo como tarea para que lo investiguemos un poquito para la semana que viene, pero ya os dais cuenta de que viniendo del corazón del gran imperio, el imperio de España, ya era obvio, ¿okay?, las puertas que abría la influencia del dinero, el comercio movía el mundo y lo sigue moviendo mucho más ahora. Número 4. Esto es una cita también muy importante que nos ayuda también a ubicar el argumento principal de este documental. Quien quiera que controle los medios, las imágenes, controla la cultura. Allen Ginsberg. Comenten. ¿Qué os parece eso? Quien quiera que controle los medios, las imágenes, controla la cultura. Me llama la atención que se haga ese comentario en ese documental, pues porque es un medio audiovisual el que estamos ahí estudiando. Pero bueno, es una forma, lo podíamos leer, no sé, a lo mejor en un escrito o ir a un seminario exclusivamente de ese documental. Pero es muy cierto, vivimos controlados por los medios de comunicación de cualquier tipo, impreso, auditivo, visual, todo es una manipulación. Muy real esa frase, la cultura, el cómo debe pensar el pueblo, qué gustos debe de tener, creencias, o sea, la cultura en general, pues como lo comenta la frase, creo que sí es totalmente creada
a través de los medios, ¿no? Llámese la televisión, llámese el cine, con películas que lleven ese fin también, hay películas buenas, ¿no? Pero el cine, la televisión, el radio, Prensa. sí, crean los gustos, cómo te debes de sentir, hasta dónde te debes de dirigir, o sea, es muy real y bueno, con ese comentario de que 9 años más o menos de la vida, un ciudadano promedio se la pasa frente a la televisión, por ejemplo, creo que es indiscutible. ¿Más comentarios? Ok. Tarea extra. ¿O más comentarios? Perdón. No, en relación a lo que comentaba Carlos, que es básicamente, obviamente, cómo van marcando hasta los gustos, ¿no? Y se me vino a la mente creo que eran modelos brasileñas, ¿no? Estas muchachas tan delgadas, hermanas, que hasta fallecieron al extremo de que, pues es que, ¿sabes qué? Ahorita es lo delgado, y sin importarle a los medios y a la persona que esté tras de ellos, la vida de absolutamente nada. O sea, esperan a que estés lo suficientemente delgado para decirte, ahora se usan los gordos, y ya comer, ya que estás gordo, ahora se usan los delgados, y así te traen. Y la ropa se usa así, ya que todo el mundo la tiene, ahora ya no se usa. Ya que todo el mundo la tira, y nos están utilizando pues a costa de sus intereses básicamente. Por eso la primera frase, ¿no? Cuando ya pierdas el amor por el poder, pues a lo mejor sí ya va a haber paz, porque ya vas a querer a tus semejantes, cosa que no es así, porque los ven como, pues sí, como producto, y eso es lo que somos, ¿no? Y consumidores, que es lo importante. Claro, Porque como no eres feliz si no tienes los jeans no de cierto muñequito, y si no eres feliz porque no traes los tenis que trae tu amiguito. porque así nos están Y deseas el manipulando. carro que trae tu vecina y así lo compras y ya que lo tienes no te gusta, entonces te quieres comprar uno mejor que te tenía tu vecina. O sea, vive uno para... Y es algo más difícil como mexicano, es lo que mismo decía el documental. O sea, tú quieres lo mismo, pero a ti te va a costar más hacerlo. O sea, ganamos menos, todo cuesta más. No es posible que incluso los terrenos aquí cuesten casi lo mismo que en Estados Unidos. Oye, Es absurdo. pues, o sea, ¿de dónde sacas eso, no? Que todo el mundo ya quiera estar cobrando, pues, oye, ¿por qué? Si todo es más barato. Y cosa curiosa, hace algunos años, cuando inauguraron este lugar de hamburguesas del Carl's Jr., que está enfrente de las Torres, ese restaurante vendió más, un día vendió más que el restaurante más importante de Nueva York. De la misma cadena, pues, o sea, es como en Tijuana va a vender más que aquel que tiene tanto movimiento. O sea, oye, ¿cómo ver más dinero ahí un día, no? O en esa comparación, pues es irónico porque pues aquí todo el mundo ganando estos sueldos. $6, los niños los mantienes que con cuánto trabajas medio día para comprarte un combo de carne. Exactamente. Y si llevas como yo que llevo mi pelotón Pero a comer. Vamos a... esos son detalles muy importantes que... esto es un programa de inteligencia. Esto es un programa de inteligencia, pero diferente a los programas de inteligencia, por ejemplo, que hay para protección ejecutiva, para servicio secreto, la CIA, etc. Pero es un programa de inteligencia pero las bases son fundamentalmente las mismas. Ciertos detalles de información que nos revelan mucho en cuanto a el patrón general del sistema, de lo que está sucediendo, lo que va a suceder, por qué pasa lo que está pasando. Entonces, nos tenemos que preguntar, y vamos a hacer la pregunta cuando llegue el momento, y nos vamos a respaldar mucho con cifras. Los números no mienten. Los números no mienten. Nos vamos a respaldar mucho con cifras, que cómo es posible que el Carl's Jr. de Tijuana pudiera tener ese tipo de ventas, dado lo que se supone que son los limitados ingresos. Y entonces, por supuesto, en una economía está lo que se gana por encima de la mesa y está lo que se gana por debajo, en el mercado negro, como lo llaman, de esos ingresos ilegales, y llegaremos a la conclusión, basados en los números, en que pues, el narcotráfico es indispensable, es parte de la ecuación económica.
y el producto tiene que ser ilegal. ¿Por qué? Porque se cotiza más alto de esa forma, etcétera, etcétera. Vamos a llegar a esa. Pero, me adelanto un poquito, pero vamos a llegar a esa conclusión usando las matemáticas. Y vamos a ver cómo detalles como esos nos dan indicaciones claras de que pues es una realidad, y nos dan indicaciones claras de que no se intenta erradicar el mercado, no se intenta erradicar el narcocomercio en absoluto, sino precisamente el esfuerzo de suprimirlo es parte. Hay un costo en ese esfuerzo y es parte del sistema, es parte de toda la ecuación económica. Hay muchos contratos, hay encarcelar a las personas, el encarcelamiento a las personas en Estados Unidos es una industria que alimenta a muchas industrias, etc. Hay muchos intereses comerciales en mantener a las personas encarceladas, y también hay intereses, vamos a ver, socioeconómicos, políticos. Yo tenía una pregunta, aunque no tiene mucho que ver con el tema de ahorita, pero todo esto del ¿y tú cuánto cuestas? Nos indica que la media nos tiene en un ciclo, como decía acá que Charlie y Carlitos, pues desde que comienza su vida van a estar viendo anuncios de televisión y cosas así. Pero sin ninguna influencia externa, ¿hay alguna manera de que ellos mismos se den cuenta y salgan del ciclo o no? Sin una influencia externa, que las personas se den cuenta de que están siendo manipuladas. Pues no. ¿Por qué? Porque vamos a ver en estas preguntas. Por eso, por ejemplo, estudiamos Matrix, ¿okay? Porque ese filme recalca de una forma extraordinaria el efecto de la imaginación y el efecto de manipular, crear un mundo imaginario para el individuo de forma que ni siquiera se da cuenta de que está siendo manipulado. De hecho, podríamos decir que la película del filme Matrix recalca o expresa, capta esta frase que dice de Ginsberg, que dice: quien quiera que controle los medios, las imágenes, controla la cultura, controla las mentes. Controla las mentes. Tienes acceso a la programación de televisión, a la difusión de productos, creas productos de consumo como Justin Bieber. Justin Bieber pues tiene su talento como cantante, pero en lo demás es una ofensa al buen gusto. Ya es un muchacho que parece una chica, ¿okay? Sin lugar a dudas, en los próximos 3-4 años, cuando ya esté acabado y quemado y esté en una institución por tratamiento de su dependencia química, etc., pues ya llegará otro que le reemplazca. Y mientras tanto, ¿cuántas niñas estúpidas no han gastado dinero que no tenían, ¿okay?, en ese producto? Y no han cultivado una dependencia emocional absurda, ¿okay? Tuve la experiencia, digamos, cultural de haber visto parte de su película, ya no pude aguantar más. Fue increíble, pero para mí fue pues un trabajo de campo, ver ya después de eso, ya he llegado a concluir, el género femenino ya no puede criticar al género masculino por su estupidez. ¿Okay? Ya no pueden decirnos que somos tan estúpidos por lo que vemos, y después del éxito de Justin Bieber. Ya han logrado la igualdad de los sexos, tienen derecho a decir que son tan estúpidos como nosotros los varones. ¿Okay? Ya cambio de tema. Mala noticia para las seguidoras de Justin. Él dice que él no quería esa vida y que él está sumamente incómodo con tanto éxito que tiene. Oh, pobrecito. Ok. Tarea extra. No. Investiguen sobre el poeta pensador Allen Ginsberg, ¿okay? Porque esta cita no sale de la nada. Os he puesto un poquito, si hubiera sabido que lo iba a leer, hubiera puesto una fuente más grande, pero vamos a ver. ¿Okay? He puesto un poquito aquí, Newark, 1926, Nueva York a 1997, poeta estadounidense. Era hijo de un profesor de inglés y de una maestra de escuela rusa, que permaneció internada durante años en un frenopático.
pasó por la Columbia University, de la que fue expulsado junto con otros compañeros como Jack Kerouac o William Burroughs, también son intelectos destacados. Los tres constituyeron el núcleo fundamental del llamado movimiento Beat Generation, que rompió con la estética académica y llevó a cabo una auténtica revolución cultural claramente marcada por su denuncia del sistema de vida estadounidense. La publicación del poema Aullido, Howl, 1956, de Ginsberg fue el detonante que consolidó la poesía beat y le dio forma concreta, basada en un ritmo muy acentuado con influencias del jazz que, en una asimilación ya total de las técnicas vanguardistas y un retorno a cierta concepción romántica, refleja un universo personal hecho de imágenes que muchas veces convierten el poema en una especie de canto salmódico de gran fuerza expresiva. El verdadero alegato beat Aullido es un canto a la locura y a su lucidez y una protesta contra la sociedad mecanizada y materialista. Os dejo como tarea investigar más. Vamos a ver si podemos conseguir algo aquí para de esta misma música y reflejar un poquito en ello. No vamos a dedicar mucho tiempo, pero sí queremos entender las fechas cuando él se estaba expresando y lo que estaba pasando en los Estados Unidos en esa época, ese tipo de rechazo, crítica al sistema que ya no acontece. Ya después de los 60 pues prácticamente se acabó y vamos a ver ese proceso. Ok. Número 6. El documental ofrece el siguiente monólogo. Ya estamos entrando al documental propio. Se llama Charlie. Nació hace 72 días. Mírenlo. Qué bonito bebé. Tiene a toda su vida por delante. Como todo bebé estadounidense, promedio sobre el año próximo explorará todo su alrededor. Todo es nuevo para Charlie, todo es un misterio. Todo es extraño pero atractivo. Charlie es curioso, es tan encantador, amoroso, bonito y su mente es tan frágil. Está hablando de cualquier bebé. Cualquier bebé que nace pues tiene todas esas cualidades. Hay bebés que parecen aliens cuando nacen, son feos, pero por lo general lo que tiene esa cualidad de curiosidad, ¿okay? de fascinación es propio del cerebro de nuestra especie. Ok, continúo. Para cuando Charlie tenga 65 años de edad, habrá visto 2 millones de comerciales. Esas son cifras. Tenemos que investigar, validar estas cifras. Y se pueden. Uno de los beneficios de Estados Unidos es que mantiene estadísticas sobre absolutamente todo. Entonces tenemos que investigar. 2 millones de comerciales, pero cuando llegue a la edad de 18 habrá visto 200.000 actos de violencia en televisión, incluso muchos más a través de sus equivalentes electrónicos. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de haber visto 2 millones de comerciales? Vamos a ir por partes. ¿Qué os parece? 2 millones de comerciales, 10 elevado a 6 de comerciales en 65 años, o menos, hasta los 65 años de edad, Charlie habrá visto 2 millones de comerciales. ¿Qué os parece eso? Suponiendo que sea verdad, ¿qué os parece? Que está muy influenciado por lo que sea que haya visto. Ok, sí, le afecta mucho. Pues sí, ¿qué más? Bueno, se trata de, por ejemplo, cuando uno estudia un comercial, el mensaje subliminal, lo que te está exponiendo, cómo te engancha, porque hay un producto, bueno, no un producto, por ejemplo, una hamburguesa, hablando de las hamburguesas, tiene miles de proveedores y cada proveedor tiene su estrategia en la que te tiene que enganchar para que vayas y compres. Por ejemplo, en Carl Jr., la hamburguesa aquí es más cara en Tijuana que en Estados Unidos, pero sin embargo
como dice Vero, vende más aquí que allá. Okay. Entonces su estrategia es engancharte Pues, para que, aunque sea más cara, la sigas comprando. Eso es cierto, ¿ok? Ese es obviamente el propósito del comercial, ¿ok? Vaciarte el bolsillo. Pero vamos a enfocarnos en esa cifra, 2 millones de comerciales, ¿ok? Entre sus 72 días de edad hasta los 65 años. ¿Qué nos dice eso? Estamos bombardeados. ¿Cuánto tiempo de su vida le va a invertir a eso? Pues? Asediados. Bueno. Es un asedio. Por una parte podemos decir es un asedio. Por otra parte podemos concluir que es un aspecto dominante de nuestra existencia. Y caemos hipnotizados porque échale un flash a un cerebro, ¿cuántas veces? ¿200,000 o 2 millones? No, 2 millones de comerciales. 2 millones, o sea que te echen la misma. 2 millones de comerciales. Pues ya hasta por hartazgo dice uno, pues sí. Por curiosidad, a ver, ¿qué es eso? A ver, comentarios. No, pues, cuánta información implantada hay en esos 2 millones de comerciales, porque de esos 2 millones que vio, hay muchos que son el mismo comercial, no son 2 millones diferentes. Entonces, el hecho de ver un comercial y luego volverlo a ver a los meses, la misma marca, pero otro comercial, o sea, sí. ¿Cómo fue moldeando la mente de esta persona al repetir? Se me hace interesante esa parte, pero cómo refuerzan esa lealtad, como decían a las marcas, ¿no? A través de esto. Y sí, el asedio, tremendo. Eso, estamos bajo asedio. O sea, me preguntabais, pues, que si alguien se podría despertar, si había probabilidad o posibilidad de que alguien despertara por su propia cuenta, pues le están asediando 2 millones de comerciales. A lo más seguro que compre cosas que ni siquiera necesita. Y que son perjudiciales para su salud, como Coca-Cola. Eso es lo que iba a mencionar ahorita. En algunos medios de comunicación, por ejemplo, ahora en la maravillosa red, internet, llegan algunos correos electrónicos en donde, por ejemplo, desprestigian totalmente el refresco de cola, llámese Coca-Cola, ¿no? De que qué tan nociva no es para la salud, que hasta sirve para quitar el óxido de los tomillos, para quitar el sarro de un inodoro. Pero aún así, por ejemplo, yo, a sabiendas la sigo consumiendo. Yo sí soy fiel seguidora de la Diet Coke. Bueno, ya hablaremos, por ejemplo, de la industria del tabaco, que mata casi 500,000 de americanos todos los años, y sin embargo, es interesante porque sus mismos clientes, consumidores, van muriendo y sin embargo no acaban. O sea, siempre tienen nuevos consumidores, nuevos clientes, evidentemente. Ok. Continuamos con las... Para cuando llegue a la edad de 18, habrá visto 200,000 actos violentos en televisión o incluso muchos más a través de sus equivalentes electrónicos. ¿Qué os parece eso? 200,000 actos violentos. ¿Cuál es el efecto, creéis, en un individuo de ver? Es lo mismo, se va acostumbrando, pues ya no va significando nada para él. Exactamente. O sea, si a lo largo de una vida, vamos a los 18 años. Los 18 años, pues, yo hasta los 18 años había visto mucha violencia. Pero, o sea, a nivel real, ¿okay? No he visto en la televisión, sino experimentado, ¿okay? Pero no iba remotamente a llegar a los 200,000 actos de violencia. Que un soldado no ve 200,000 actos de violencia en una carrera militar. Esto es absurdo, completamente quita a uno la sensitividad a esa y lo hace como algo normal, lo hace como absolutamente normal. Entonces, la reacción normal
sana de un individuo ante un acto de violencia que es cierto repudio, cierta sorpresa, cierto shock, etc. ¿Por qué? Pero una vez que lo conviertes en algo normal, lo aceptas. Lo aceptas. Aceptas la violencia como una parte íntegra de tu realidad que pues es aceptable, lo normaliza, lo convierte en normal. Sí. Y así, pregunta anterior, no me acuerdo si era aquí o en la escena anterior, de por qué en Latinoamérica, por ejemplo, México, la gente no se subleva ante la violencia. Pues si le bombardean y el cerebro no distingue, gran parte del cerebro no distingue entre algo que vemos en la televisión y algo que vemos directamente con nuestros propios ojos. Y de nuevo, si no me creéis, simplemente tenéis que ver un buen drama y os vais a sentir movidos, aunque sepáis que el personaje no se muere, o sepáis que de verdad no atormentaron al elefante, etc. Sabéis que es una película, pero de todas maneras nos conmueve emocionalmente porque el cerebro no evolucionó con la televisión o con el cine para distinguir entre esas imágenes artificiales y lo que de verdad los ojos ven. No lo distingue. No distingue entre, lo he visto yo directamente o lo he visto en representación. No lo distingue. De ahí que nos conmovemos con las imágenes que vemos en una película o oímos una canción, nos conmueve, etcétera, etcétera. No distinguimos. De hecho, en la Ciudad de México se estaba haciendo un estudio, entre ellos mi hermano Beto estaba por ahí involucrado en eso, de lo que se llama la violencia visual y la violencia auditiva. Y estaban muchos haciendo, pues hay un movimientito para quitar tanto anuncio espectacular que cuando uno viaja a la Ciudad de México uno no puede ver ni siquiera a los lados, ni las casas, ni los hoteles, ni nada, porque está todo tapizado de anuncios espectaculares. Y ha habido muchos accidentes, como es un negociazo rentar un espacio para poner un espectacular. Después había fenómenos naturales, llámese lluvia, viento, lo que sea, y se caían y causaban daños. La violencia es un negocio. Punto es la violencia es un negocio. Comenzamos con un estudio de un filme que hablaba de la violencia intrafamiliar, social, etc. Pero la violencia es un negocio. Y negocio que es lo fundamental en este mundo capitalista. Continuamos. En sus primeros años, Charlie no sabrá distinguir entre comerciales y programas de televisión. No sabrá que los comerciales quieren venderle algo. Su mente no está suficientemente desarrollada para distinguir que en los primeros años del ser humano la mente se evolucionó para poder absorber información. O sea que no va a oponer resistencia, Charlie. Absoluto, en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? En los primeros años es cuando mayor aprendizaje tenemos. Aprendemos a andar, gatear, a andar, aprendemos el idioma, aprendemos a comer por nuestra cuenta, aprendemos a relacionarnos. Todas esas cosas fundamentales en los primeros años, Los primeros 5 años son... Y se supone que esa capacidad es necesaria y para desarrollar las bases de nuestra personalidad, de quiénes somos, en un ambiente cultivante, que nos cultiva para sobrevivir, no en un ambiente que nos esclaviza, que nos programa para la esclavitud. El disco duro está listo para grabar y no puede discernir entre esto es porquería o esto es calidad. Y muchos padres tenemos la culpa porque algunos usamos la televisión como la nana, para controlar al niño, para que esté a gusto, para que esté calmado, para que esté y la televisión está diseñada precisamente para eso, para agarrar, atrapar la atención y programar.
Ya veremos más acerca de eso. La lealtad hacia las marcas comenzará a los 2 años. A los 3 años, Charlie reconocerá marcas. La lealtad hacia las marcas comenzará a los 2 años. Charlie verá 3 horas y 46 minutos de televisión cada día. Eso es más de 52 días de programas ininterrumpidos cada año. 52 días. 52 días de su año viendo porquería. 52 días de tiempo que podía estar aprendiendo algo útil, algo que luego de adulto le sirviera para, pues, si no elevar a la sociedad, elevarse a sí mismo de esta miseria del tercer mundo. Pues si hiciéramos 3 horas 46 minutos de ejercicio o dedicarnos a algo, alguna manualidad o sembrar en un campo. O sembrar en la casa, Operación Edén, pues sí. Fíjate. Charlie estará expuesto a un entretenimiento audiovisual interactivo por más de 5 horas al día. Casi un tercio del tiempo que pasará despierto. A los 65 años, Charlie habrá pasado casi 9 años pegado a un televisor o a su equivalente electrónico. Casi 9 años de su vida. Típicamente, ¿cuáles son las condenas en México por asesinato? Dependiendo si es simple o no, pero una sí pudiera ser de 6 a 15. Ajá. O sea que casi está como condenado, ¿no? Ok. Claro. O se echa 2 carreras y una maestría. Pues sí. Pues, estamos hablando de 9 años ininterrumpidos. Ininterrumpido, pues unas 6. La gente me pregunta a mí, Pues sí, me pregunta cuando se enteran de cuántos títulos universitarios, cuántos cinturones negros, cuánto tal. ¿Y cómo lo conseguiste? Si tú no tienes 500 años de edad, pues digo, pues, no puede, lo que uno puede conseguir si no ve la tele. Lo que uno puede conseguir si simplemente no ves la televisión. Y te diste en el clavo. Simplemente ese tiempo, en vez de estarlo tirando, viendo estupideces, lo apliqué. Recuerdo a un maestro de la secundaria que les decía, a mí no me dio clases, se los dio a mis hermanas y les decía, ¿por qué no cumpliste con la tarea? Ah, porque estabas viendo la taravisión, ¿verdad? O sea, decía que te mantenía tarado, que te así manipulado. The boob tube se dice en inglés. The boob es tonto, tube de tubo, de boob tube. Es que antes era la de bulbo, sí, ¿no? No, es que tenían tubos electrónicos. Pero, ese es el punto. Lo que uno puede conseguir si simplemente dice, eso no voy a perder mi tiempo en eso, lo voy a aplicar. No pierdas el tiempo en estupideces. Ok, su nombre es Charlie. Edad 72 días. Charlie será adicto a una droga electrónica. Su mente será lavada y manipulada. Su vida será programada por poderosas corporaciones o su equivalente económico. Su nombre es Charlie. Edad 72 días. ¿Qué os parecen esas palabras? Su mente será lavada y manipulada. ¿Sabéis? Una de las formas de lavar el cerebro, por ejemplo, en campos de concentración, en campos de prisioneros, ponen un mensaje y lo repiten constantemente, a todas horas, lo repiten, hasta que llega un momento en que se incorpora en tus esquemas. Aunque no quieras, lo repiten, está ahí. Es como una canción. ¿Cuántos no han experimentado que les quede una canción grabada y no la pueden sacar de su cabeza? Y hasta a veces dicen, no, pero esa canción ni me gusta, da lo mismo, porque la canción, me acuerdo, no sé si usan ese mismo término ahora, pero cuando yo era chaval en España, dicen, esta es la canción del verano. Y lanzaban una canción típicamente estúpida, pero te la metían en la radio, en todas partes y tal, hasta que llegó un momento que sí, se convirtió en la canción del verano. ¿Por qué? Porque lo bombardearon, lo pusieron, pagaron dinero para que todos los disc jockeys lo pusieran en todos sus programas, etcétera. Y hay un momento que, aunque fuera mala la canción, todo el mundo la está tarareando y todo el mundo la compra y ahí está, lo fabrican. Noam Chomsky, tenemos que ver el programa de Noam Chomsky, de Fabricando Consenso, muy
popular en los 80s, un profesor de MIT. ¿Lo has oído? No, sé. Muy popular. Okay. Su nombre es Charlie. El sistema controlará su actitud. El sistema fabricará sus temores. El sistema nutrirá sus inseguridades, deformará su visión. Su cuerpo no le pertenecerá a él. Claro que no, si eres un adicto a la Coca-Cola, pues tu cuerpo no te pertenece. O al tabaco. Su mente no le pertenecerá a él. Si impulsivamente tienes que comprar unos zapatos deportivos de marca, pues tu mente no te pertenece. Y tu tarjeta de crédito tampoco. Sus ideas no le pertenecerán a él. Charlie es un producto diseñado para consumir otros productos. Sentirá el impulso de comprar lo que los medios le digan y será lo que los medios quieran que sea. Comenten sobre todo eso. Pues somos consumistas, porque aunque tengamos un par de tenis rositas, pues nos anuncian los que tienen florecitas verdes y dices, bueno, pues también los compro. Que no por presumir, pero ¿sabes? Todos conocen las botas, esas que yo uso para entrenar, esas botas militares, las militares, ¿okay? Tienen por lo menos 11 años. Lo supuse. Por lo menos 11 años, no creo que sean del año 2000, creo que antes, que mientras que aguanten, yo no voy a comprarme otras botas. No, y muchas veces ni se siente a gusto uno con lo que compró. Y sí, ya sé que tengo ropa de hace 20 años y eso ya sé que tal vez sea excesivo eso, pero el punto es ¿cuál es el propósito? Tal vez me haya pasado la raya, ya no estoy confirmando mi punto, pero el punto es que ¿cuál es el propósito de la ropa? Pues cubrirte, no pasar frío, que no te arresten por indecencia, ese tipo de cosas, ¿no? No es para expresar marcas, que mi marca es esto, que estos son mis marcas del río, esos son, no voy a estar patrocinando Coca-Cola, ni Nike, ni estas cosas, porque no me identifico con eso, entonces no, pero las personas están programadas para identificarse, se sienten superiores, pertenecen a si tienen Nike, just do it. Pertenece uno a la manada. Luego vamos a estudiar cuánto exactamente es la ganancia de Nike en uno de esos pares de tenis, de zapatos deportivos de $200 y cuánto pagan a esas personas miserables, desgraciados que trabajan por centavos al día en Indonesia, en esas partes del mundo, es una vergüenza. Sin ir muy lejos, regresamos a Carl Jr., por cierto, tenemos un amigo que es gerente de aquí de uno. Y pues de primera mano, como él es gerente, pues sabemos más o menos cómo están los sueldos. Y dices, es que es insólito que si es una corporación, se puede decir internacional o transnacional de Estados Unidos aquí, el sueldo, o sea, la calidad se supone que es la misma, el costo aquí es más elevado del producto ya al cliente, pero el sueldo a los empleados por ser mexicanos, claro, es inferior totalmente, nada comparado con lo que gana un empleado pues de un Carl Jr. en Estados Unidos. El salario mínimo en México, en Baja California de los más altos, pero viene a ser menos de $6 al día, mientras que en California creo que es 8 y pico, 8.50 la hora. Okay. La hora. Por eso, ¿cómo se compra una hamburguesa de $6.50? Eso es la magia de la economía. Es el sueldo de un día. Entonces, pero daos cuenta de una cosa, su cuerpo no le pertenecerá, su mente no le pertenecerá, sus ideas no le pertenecerán, que es un producto, es un esclavo. Es un esclavo. Entonces uno podría decir, eso no es cierto. Uno podría argumentar, no es cierto. Claro que su cuerpo lo pertenece, claro que él tiene libertad de decidir lo que va a comer, lo que va a comprar, etc. Pero eso no es cierto porque le quitaron la libertad
a someterle durante cuántos millones de horas en su vida, 2 millones de horas de comerciales. Eso sin sacar costos de que él tuvo que pagar luz, comprar la televisión. Encima, eso ya es... Sí, yo, siguiendo con eso, usted comentaba, su mente no le pertenece, sus ideas no le pertenecen, donde dice, el sistema controlará su actitud. Es muy evidente, pues, está el muchacho, ve el video del rapero, sí, y ya está portándose acá la actitud del rapero, un video de narcocorrido aquí en México. Igual ya, o sea, su actitud ya la están modificando, ¿no? El sistema fabricará sus temores. El ejemplo que ponían ahorita de las muchachas, estos modelos bulímicas, ¿no? De las muchachas normal que vean eso, que sea la moda, estoy gordita, no me van a aceptar, para que me acepten los demás muchachos, y puede ser tantas cosas como esta de los modelos flaquitas, pero cuántas cosas no es así, pero, o sea, por ejemplo, ya en los 90s, en Estados Unidos y en Canadá, de acuerdo, hicieron un estudio de cuántos varones en lo que era high school, bachillerato, usaban esteroides simplemente para aumentar no eran atletas, simplemente para aumentar sus músculos, porque ya empezó a manifestarse la misma preocupación que las mujeres tradicional ya llevan décadas por su figura, pues los varones empezaron a preocuparse por su musculatura. Y los estudios identificaron, por ejemplo, estos muñequitos de X-Men, por ejemplo, de Wolverine, en el cual pues lucen unos bíceps que es imposible que un ser humano pueda tener esa proporción, o sea, de bíceps más grandes que su cintura. Pero entonces van promoviendo esa idea. Van promoviendo esa idea hasta el punto que los esteroides son un problema en la escuela secundaria, en high school, bachillerato americano, por los muchachos quieren ser aceptados. Y claro, es un producto a la venta. Es un producto a la venta. Y con eso vamos a terminar este punto. Se nos termina la hora. Pero es algo para pensar. Continuaremos la semana que viene con el número 7 y queda como tarea investigar esta poesía de Francisco Quevedo, investigar el poeta Allen Ginsberg. Creo que esas eran las dos tareas, ¿no? Era la segunda nada más, pero la primera también. Sí, la poesía, ¿verdad? No, tú te llevas las hojas entonces, Carlos. Bueno, entonces continuamos con Fita, el estudio y documental ¿Y tú cuánto cuestas? La semana que viene. Sí, es cierto. Ok, eso impacta. Eso es lo que impacta, ok, pero ¿qué os impacta? ¿Cómo sentís eso? Nos quitan individualidad. Ok, más producto, no individual. sí, es una combinación entre enojo, por un lado, así como De un enfrentamiento a la realidad, ¿no? Decir, pues sí somos consumidores, producto y consumidores de productos y vivimos manipulados, víctimas de los medios. Ok, enojo, frustración, ese tipo de emociones, enojo, frustración, desesperación, o sea, todo ese tipo de emociones, ¿no? Lo comentamos, ¿no? Cuando uno ve la realidad, pega, pues, o sea, se crea esa energía, pues.
Entonces esas son las... Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. ¿Okay? Es muy interesante. El otro día estuve viendo la trilogía esta de Señor de los Anillos y comienza con la presentación del anillo, cuál es el origen del anillo, etc. Y habla de X anillos a esta raza, X anillos a otra, y 2 anillos me parece a la raza de seres humanos que ante todo desean el poder. ¿Okay? Y ante todo desean el poder. Y es cierto, el poder de imponer nuestra imaginación y hacerla realidad. Lo que nos falta es el saber manejar, controlar esa imaginación con responsabilidad. Bueno, ya tendremos muchas oportunidades para analizar ese punto, ese amor al poder. Ok, el amor al poder. Sí. La cita, Frente a Inteligencia, temas de actualidad. Estamos aquí el 6 de mayo y vamos a comenzar nuestro estudio detallado del documental ¿Y tú cuánto cuestas? Primero, bienvenidos. Gracias. Todos. Que primero hemos visto pues, los primeros 5 o 6 minutos. Y antes de entrar en el cuestionario, sé que algunos, Carlos ya los ha estudiado, lo hemos visto anteriormente en el instituto, lo habéis visto los demás parcialmente, pero ¿cuáles han sido vuestras impresiones así de entrada a estos primeros minutos? Luego vamos a ver en detalle, o sea que no quiero... Quiero simplemente impresiones, emociones, cómo se impacta. Pues impacta que dice que somos los humanos un producto. Y las primeras emociones que me provoca ver esa manipulación tremenda pues, de las mentes frágiles de que somos niños, pues, o sea, cala. Verónica. No, sí, incluso en la otra ocasión que habíamos visto un pedacito también fue hasta el estómago se nos revolvió, que no podíamos decir cómo es posible, ¿no? Claro, es impactante cuando nos sentimos más independientes y que de repente nos damos cuenta, pues que sí, que somos los mismos, igual y a lo mejor con algún detallito, y de repente así como que en momentos de lucidez, ¿no? Pero que terminamos estando en la misma frecuencia, ¿no? Y que lo peor es que no se ve como para cuándo. O sea, que alguien esté haciendo algo para frenar eso, sino por el contrario, pues todo el mundo está muy conforme con esa situación. Pues esa es la magia de este lavado de cerebro en masa. Ok, bien, vamos a entrar entonces perdón, en nuestro análisis. La primera pregunta en realidad no es una pregunta, simplemente quería señalar, captar la cita con la que abre las primeras escenas del documental, una cita de Jimi Hendrix. 2. Esta es la primera cita propia ya del documental. Dice, es tan poderoso que hombres han muerto para protegerlo. Y las escenas iniciales parecen unas columnas y luego cambia la perspectiva y vemos que es pues el dólar. Hay quienes han matado para destruirlo. Ha gobernado el mundo durante años debajo de nuestras propias narices. ¿Qué pasaría si el símbolo más poderoso del mundo pudiese reemplazar al espíritu humano para siempre? No importa cuánto hayas aprendido, ganado. Todos tenemos un precio porque los humanos están en venta. ¿Y tú cuánto cuestas? Esa es la premisa fundamental del documental, que es un argumento. Presenta un argumento y es la premisa fundamental y lo que nos está presentando en esencia es el sistema capitalista materialista y cómo encajamos
nosotros a ambos lados de la frontera, Estados Unidos como la superpotencia y México como pues, el país de tercer mundo